Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con la materia. El día de hoy voy a mostrar varios. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. El día de hoy voy a mostrar de asientos contables para lo que es la contabilidad gubernamental. Entonces, en base a esto, vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar, pero esta es una forma, digamos, de familiarizarse. Cómo hacer la contabilidad en las instituciones del Estado. O sea, qué cuentas son las que tengo que usar y qué cálculos debo de realizar para la misma, porque ya sabemos que tiene diferencias con lo que es la contabilidad de empresas privadas, comercializadoras, y entonces necesitamos ver por dónde van los asientos contables para este tipo de entidades. Entonces aquí podemos ver varios ejemplos de registros contables que más adelante ustedes estarán haciendo, y entonces va a ser una guía para poder contabilizar. Podemos ver, el primero nos dice que el día 28 de agosto se una minuta de depósito que certificaba depósito por 10.841 millones, 10.841.112 en efectivo en concepto de ingresos pendientes de clasificar. El depósito se realiza mientras las diferentes direcciones recaudadoras pasan el detalle de la recaudación. Entonces aquí vemos una minuta de depósito, pero que aún está pendiente clasificar todos los ingresos provenientes de ese depósito que se está realizando. Entonces, en este caso, vemos que los 10.841.112 van a ingresar a la cuenta de banco y la subcuenta Fondo Tesorería General de la República, y la clasificamos provisionalmente en la cuenta de ingresos por clasificar, porque el mismo asiento nos dice que no han pasado el detalle de la recaudación. Entonces, momentáneamente registramos en esta cuenta de mayor que se llama ingresos por clasificar, y la subcuenta ingresos por clasificar. Aquí hay cuentas de mayores, subcuentas, y aquí nos vamos a ir a ver o vamos a buscar esos códigos en lo que es el plan general de cuentas, que ustedes ya lo tienen dentro del material de clases pasadas. Ya está en el aula virtual el plan general dentro del manual, y entonces ahí ir buscando esas cuentas. Después, en el número 2 nos dice que el resumen de las recaudaciones de las direcciones generales de ingresos, de aduana, de tributación se muestran a continuación, y vemos que cómo está compuesto estos ingresos totales que teníamos en el asiento anterior, los 10.841.112, cómo están clasificados. Vemos que ingresos por tasa son 2.500.000, los impuestos sobre la producción, consumo y transacciones internas son 2.200.000, los otros ingresos no tributarios 825.112, la recaudación de impuestos de otros organismos 165.000, los otros ingresos tributarios 200.000, ingresos por derecho 1.576.000, impuestos sobre la renta de los ciudadanos 2.125.000, y el impuesto sobre el comercio exterior 1.250.000. Sumamos todos los ingresos
y eso nos da el total de los 10.841.102. Es decir, que los ingresos que teníamos sin clasificar, ahora ya tenemos su clasificación. Entonces hay que codificar cada rubro y hacer el asiento que corresponda para liquidar los ingresos por clasificar del asiento anterior. Teníamos un asiento de anterior, por eso 10.841.102. Entonces ahora hacemos por eso no se escucha. ahora Sí. una pregunta, ¿usted envió el catálogo de cuentas de todo eso? Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces aquí los 10.841.112 es como decimos, le vamos a dar vuelta en contabilidad. Entonces vamos a llevarlo a sus cuentas. Entonces aquí tenemos los 10.841.112 los sacamos de la cuenta ingresos por clasificar y los mandamos a las cuentas específicas. La recaudación por cuenta de terceros, los 165.000, los impuestos sobre ingresos, 2.125.000, los impuestos sobre producción, consumo y transacciones internas, 2.200.000, impuestos sobre comercio exterior, 1.250.000, otros ingresos tributarios, 200.000, y ingresos por tasa, 2.500.000, ingresos por derecho, 1.506.000, y otros ingresos no tributarios, 825.102. Entonces ahí ya, obviamente con la información que nos dan, los ingresos, de qué concepto fue esa cantidad. Entonces ahí simplemente distribuimos. En el número 3 dice que las recaudaciones por derechos consulares de las diferentes embajadas de nuestro país en el extranjero ascienden a 2.514.889.25. Entonces ahí la entrada obviamente al banco por la recaudación de los 2.514.889.25 y la llevamos a ingresos por derechos. Entonces todo este tipo de ingresos están dentro del catálogo ahí clasificados, porque ya sabemos que hay ingresos por tasas, por impuestos del comercio exterior, ingresos, otros ingresos tributarios, y también tenemos ingresos no tributarios. Entonces todo eso lo manejamos dentro del catálogo. Dice que en el número 4 se recibieron donaciones comprometidas con la construcción de la carretera que une al Atlántico con el Pacífico por 105 millones. Las cuentas bancarias del Estado ganaron intereses por 54 millones. Se vendieron bienes por 10 millones, servicios por 5.433.000, se percibieron por concepto de arrendamientos de tierra y terrenos del Estado por la suma de 200.000. Se ganaron dividendos por participaciones de capital, 9 millones, y las transferencias corrientes suman 20 millones. Entonces, vamos a pasar los datos al asiento y aquí tenemos los ingresos por transferencias corrientes fueron 20 millones. Aquí nos dice, o sea, todos los datos los sacamos de acá, de la información que nos da el supuesto. O sea, vemos que al final dice las transferencias corrientes suman 20 millones. Entonces nosotros tenemos una cuenta de ingresos por transferencias corrientes. Ahí ubicamos los 20 millones. Ingresos por donaciones corrientes 105 millones. Entonces aquí, ¿qué nos dice el supuesto? Se recibieron donaciones comprometidas con construcción de carretera por 105 millones. Entonces ahí tenemos clasificados los 105 millones.
Después hubo ventas de bienes y de servicios. De bienes 10 millones y de servicios 5.433.000. Entonces aquí mismo nos dice, se vendieron bienes por 10 millones y servicios por 5.433.000. Entonces ahí solo pasamos la información al asiento buscando sus cuentas en el Plan General de Cuentas. También hubieron ingresos por intereses por 54 millones, porque aquí el supuesto lo dice. Las cuentas bancarias del Estado ganaron intereses por 54 millones. Dividendos por participaciones de capital, 9 millones. Entonces aquí también lo encontramos. Dice, se ganaron dividendos por participaciones de capital por 9 millones. Y tenemos ingresos por arrendamientos de tierra y terreno, 200.000. Entonces aquí tenemos, dice, se percibieron por concepto de arrendamiento de tierras y terrenos del Estado por la suma de 200.000. Entonces aquí tenemos todos los ingresos, los sumamos, el total de ingresos en el crédito, y eso nos da 203.633.000. De esa parte, tenemos que distribuirla en dos cuentas de la misma cuenta mayor de banco. En la cuenta mayor de banco, vemos que hay dos subcuentas que son Fondos Tesorería General de la República y Fondos Comprometidos. ¿Por qué? Porque en Fondos Comprometidos nosotros tenemos que ubicar esas, por ejemplo, estas donaciones se recibieron ahí mismo, nos dice el supuesto. Se recibieron donaciones comprometidas con la construcción de la carretera que une al Atlántico con el Pacífico por 105 millones. Entonces esos 105 millones yo los tengo que ubicar en esa cuenta de banco de fondos comprometidos, porque digamos que es un dinero recibido por el cual tenés que dar cuentas de esa ejecución de ese proyecto. Entonces yo no la puedo ubicar en el Fondo de Tesorería General de la República. Entonces esa parte yo lo ubico en los fondos comprometidos, en la cuenta bancaria fondos comprometidos, y la diferencia, lo demás, digamos, entonces todo eso lo ubico en el Fondo de Tesorería General de la República para sumar los 203.630.000. Entonces ahí tengo el asiento registrado y cuadrado. ¿Preguntas hasta ahí, Isaac? No, profe. Entonces aquí digamos que lo importante es irse familiarizando con el catálogo de cuentas. Por eso voy a dejar una tarea que tiene que ver, digamos, ahorita no con asientos, sino con esa parte, pues, de irse familiarizando para ir conociendo cuáles son esas cuentas particulares que se usan en la contabilidad gubernamental. En el número 5 dice que la dependencia que controla los bienes del Estado autorizó la venta de activos que se detallan a continuación. Entonces aquí tenemos un helicóptero ruso en buen estado. El valor en libros son 135 millones y tiene una depreciación acumulada de 100 millones. Tenemos una camioneta Toyota Land Cruiser, 35.000, el valor en libro, y la depreciación acumulada 15.000. Tenemos un antiguo edificio que se ocupaba el Ministerio X, de 4 plantas por un valor de 1 millón y la depreciación acumulada 800.000. Y un software para control de operaciones con un valor en libros de 100.000 y la depreciación acumulada de 100.000. Ese ya está valor en cero. Aquí los totales, la suma de los valores en libro de todos los activos
son 136.135.000 y la depreciación acumulada son 100.915.000. En las cuentas de tesorería general de la República se depositaron 30 millones. Si hay pérdidas o ganancias en esta operación, contabilizarle donde compete. Entonces aquí vemos que 30 millones fue el ingreso del dinero, digamos, por lo que se vendieron estos bienes del Estado. Ahora, esto lo vamos a pasar a su respectivo asiento contable. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que liquidar los activos que estamos vendiendo. Ahí tenemos, de primero podemos ver los 30 millones que son la entrada del dinero por la venta de los mismos. Y después tenemos que ir cerrando las cuentas, porque obviamente cuando vos vendes un activo de tu propiedad, entonces le vas a dar de baja. Le vas a dar de baja a la depreciación acumulada. ¿Cuánto tiene? 800.000. En este caso, depreciación acumulada de edificios e instalaciones. Entonces aquí nos vamos al antiguo edificio que ocupaba ese ministerio. Nos dice que tiene una depreciación acumulada de 800.000. Entonces esos 800.000 le damos de baja. Ya sabemos que su naturaleza es acreedora, entonces darle de baja es ubicarlo en su naturaleza deudora para hacerlo cero. Después tenemos la depreciación acumulada de vehículos y transportes de 15.000, que es la Toyota. Después tenemos la depreciación acumulada de equipo militar y de seguridad, que en este caso es el helicóptero ruso. Y después tenemos la amortización del software, que son 100.000. Aquí podemos ver en el cuadro que nos dice que la amortización del software es 100.000 córdobas. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle de baja a los activos fijos. Los activos fijos, los valores son edificios e instalaciones. El edificio tiene un valor de 1 millón, entonces le damos de baja. Como esta sabemos que son naturalezas deudoras, le damos de baja en la parte del haber, el crédito. Y ahí tenemos edificios e instalaciones 1 millón, los valores, vehículos y transporte 35.000, el equipo militar y de seguridad 135 millones y los otros activos fijos son 100.000. Entonces son los valores que están reflejados aquí, sus valores en euros de supuesto, entonces le damos de baja. ¿Cómo sabemos nosotros si obtuvimos una ganancia o una pérdida? Es simplemente sumar los débitos menos los créditos y ahí encontramos la diferencia. En este caso, la diferencia nos dio una pérdida de 5.220.000. Entonces, abrimos su cuenta de otros gastos, pérdida en venta de activos fijos. Entonces, aquí podemos ver de dónde encontramos esa pérdida en venta de activos fijos. Simplemente sumando las depreciaciones más la entrada del dinero a banco menos la baja de todos los activos fijos. Por medio de esa diferencia, nosotros vamos a encontrar si ganamos o si perdimos. Digamos que esto es un asiento, lo podemos relacionar con un asiento de contabilidad 2 o de contabilidad general, nada más que aquí lo estamos haciendo de esta forma en contabilidad gubernamental, pero este tipo de asientos ya los manejamos cuando vendemos un activo fijo y dependiendo del valor en cómo lo vendamos podemos tener una pérdida o una ganancia. Digamos que aquí es porque estamos usando tal vez algunas cuentas particulares de gubernamental, pero no dista mucho de todo lo que, de lo que ya se ha aprendido.
Y también aquí en el siguiente nos sigue mostrando otro para que, digamos, veas la diferencia. En este caso, vamos a ver qué dice: la dependencia que controla los bienes del Estado autorizaron una segunda operación de venta de activos que se detallan a continuación. En este caso tenemos un tractor de oruga en 225,000 el valor del libro y la depreciación acumulada 225,000. Y un lote de 30 vehículos rusos de doble tracción por 183,533,000 y la depreciación acumulada 110 millones. El total de valores en libros son 183,758,000 y la depreciación acumulada 110,225,000. En las cuentas de la tesorería de la República se depositaron 91,786,000. Si hay pérdidas o ganancias en esta operación, contabilizarlo donde compete. Entonces, vamos a la misma operación similar al asiento anterior. En este caso, van a entrar al banco la suma por la que se vendieron los activos, que nos dice el supuesto 91,786,000, porque aquí mismo nos dice de cuánto fue el dinero depositado. Entonces, en eso se vendieron. Vamos a darle de baja primero a la depreciación. Ya sabemos que en el debe le damos de baja. Dice que los vehículos y transporte, aquí vemos que la depreciación acumulada son 225,000. Entonces le damos ahí de baja. Después tenemos la depreciación acumulada de equipo militar y de seguridad, los 110 millones, que corresponden al lote de los 30 vehículos rusos. Aquí está su depreciación acumulada, le damos de baja. Después le damos de baja a los activos fijos, que ya sabemos que es en el haber que les vamos a dar de baja porque su naturaleza es deudora. A los vehículos y transporte que tienen un valor de 225,000, aquí vemos su valor en libro, y el lote de 30 vehículos en equipo militar y de seguridad, los 183,533,000. Para hallar la diferencia, como en el ejercicio anterior, que es cómo encontramos esa diferencia, sumando las depreciaciones más el ingreso a banco menos la baja de los activos fijos. Y en este caso nos da una utilidad. Entonces aquí tenemos una utilidad por esa diferencia de 18,253,000. Esa fue la utilidad en la venta de activos fijos. Digamos que está bonito porque nos muestra en uno pierde y en el otro gana. Y cómo hacer esa venta de activos fijos, obviamente dándole de baja al activo fijo, dándole de baja a la depreciación. ¿Por qué? Porque en el momento de que vos vendés el activo fijo, entonces lo estás sacando de la compañía físicamente, e igual lo tenés que sacar de contabilidad llevando a cero su valor, tanto de su depreciación como de su valor de adquisición. Entonces ahí estamos dando de baja a los activos fijos que se están vendiendo, estamos ingresando el dinero en lo cual nosotros vendimos y al final estamos registrando esa utilidad o esa pérdida en la venta de ese activo fijo. Digamos que es una manera de refrescar estos asientos, los mismos asientos de contabilidad tradicional. ¿Tienen preguntas de esos dos asientos? No, profe. Ya o sea, no cambia. O sea, estamos familiarizados pues porque hemos trabajado. Sí, digamos que al final sí. Nada más que algunas cuentas con otros nombres, como eso de equipo militar y de seguridad, que nunca lo vamos a ver en la compañía tradicional. Entonces, esos son detallitos que cambian. Pero al final la contabilidad siempre va a ser la misma y la misma esencia.
En el número 7 dice que otras transferencias de capital y donaciones recibidas ascendieron en total a la cantidad de 1.123 millones, de los cuales 888 millones los donantes europeos los han desembolsado para ser utilizados en el programa de lucha contra la corrupción, de manera específica para ser entregados a la Contraloría General de la República, para hacer auditoría en 100 alcaldías de la República y 30 organismos del Estado. El resto fue depositado en la cuenta de la Tesorería General de la República. Entonces aquí tenemos el monto de las transferencias de capital recibidas, que son 1.123 millones. 1.123 millones. Aquí me le comí 3 ceros. 1.123 millones es la transferencia de capital recibida. De eso, nosotros vamos a... sí, porque puse 888,000 y son 888 millones. Entonces, 888 millones van a ser los fondos comprometidos. Y la diferencia la vamos a ingresar al fondo de la Tesorería General de la República. Porque aquí nos dice que siempre esa parte que han sido donados para un determinado fin, ese dinero nosotros lo tenemos que ubicar en esa cuenta de fondos comprometidos. Entonces ahí nos dan siempre esos datos para que nosotros hagamos la diferencia entre lo que va para el fondo de la Tesorería General de la República y lo que va a ir como ese fondo comprometido, que es lo que les decía, que es cuando un organismo, un país te financia o te da dinero, pero vos necesitas darle un rendimiento de cómo se utilizó, de cómo se ejecutó esa transferencia o ese dinero recibido para ese fin específico. Entonces, por eso ahí dividir la parte, y aquí mismo nos dice, ya nos da los datos pues de la parte comprometida, que son los 888 millones. Y el total de las transferencias son 1.123 millones. El número 8 dice que en las operaciones de ventas de acciones de empresas estatales, el Estado tuvo un beneficio neto de 3 millones de su cartera de títulos, valores a largo plazo, vendió 111 millones y le enteraron como dividendos por su participación de una empresa estatal la suma de 207 millones. Una última operación registrada es la percepción de los fondos por la emisión de bonos por 500 millones. Entonces aquí vamos a clasificar siempre las inversiones en títulos valores, porque es la parte de los bonos por 500 millones, las inversiones en títulos valores de largo plazo, que son 111 millones, las acciones y participaciones de capital, 207 millones, y tenemos como otros ingresos, utilidad en venta de activos, que son los 3 millones. Siempre me le comí los millones. A algunos montos. Entonces tenemos en las operaciones de ventas de las acciones, que es las ventas del activo, los 3 millones. Y entonces sumamos y la entrada a los fondos de la Tesorería General de la República van a ser 114.707 millones. Aquí es ir cada concepto ubicándolo en la cuenta específica con el catálogo de cuentas. Entonces, cada cosita que nos dan ahí, entonces es irla ubicando. Después, por ejemplo, en este caso, es solo sumarla y llevarla a la cuenta de banco. En el número 9 dice que el registro del valor de la venta de títulos valores de acciones de 24 millones y las participaciones de capital en empresas estatales por 20 millones. Si el Estado recibió la cantidad de 38 millones, contabilizar la pérdida de ganancias si es que hay. Entonces aquí tenemos
que la inversión en títulos valores fue de 20 millones. La inversión en títulos de largo plazo fue de 24 millones y las acciones y participaciones de capital son 20 millones. Ahí la suma de esas tres tenemos 64 millones y que solo ingresó a banco 38 millones. Entonces, en esa diferencia vemos que hay una pérdida en venta de activos de 26 millones. Entonces, aquí tenemos el registro de las ventas menos el ingreso de banco y con eso nosotros sabemos o nos damos cuenta que si hubo una utilidad o una pérdida o una ganancia, y en este caso hubo una pérdida en venta porque fue menor la cantidad que entró al banco. Entonces ahí fácilmente podemos ver que hay una pérdida en esa venta de activos. En el número 10 nos dice registrar la recuperación de préstamos otorgados a diversas personas jurídicas y naturales. Se recibieron 1.500.000 por préstamos del sector privado y 2 millones de préstamos a largo plazo del sector privado. Aquí era del sector, del préstamo otorgado al sector privado, los 1.500.000 y préstamos a largo plazo del sector privado. Los dos son préstamos al sector privado, pero uno es a corto y el otro a largo plazo. Entonces ahí tenemos la suma de los dos y nos da 3.500.000. Aquí estamos registrando recuperación de préstamos. En el número 11 nos dice que registrar la colocación de títulos valores para apuntar hacia la deuda pública interna por 750 millones, la deuda pública externa 200 millones. Se hicieron negociaciones con la deuda pública interna a plazo largo por 100 millones, solamente se depositaron 850 millones en los cuales de la Tesorería General en las cuentas de la Tesorería, debido a que 200 millones están comprometidos con obras de inversión. Entonces ahí tenemos que los títulos valores en la deuda pública interna tenemos títulos valores por 750 millones. En la deuda externa externa tenemos títulos valores por 200 millones y en la deuda pública interna a largo plazo 100 millones. De esa suma de esas tres deudas que nos da 1.050.000, no, ahí tengo malo eso me parece, 750 millones, 200 millones y 100 millones. Entonces ahí dividimos 200 millones para los fondos comprometidos e ingresamos 850 millones al Fondo de Tesorería General de la República. ¿Por qué está mal? Me parece que me comí cero siempre. Parece que en todo lo me comí 3-0. Me comí 3-0 ahí. 1.050 millones, son 1.050 millones la suma, en la suma total es que me comí 3-0. 750 millones más 200 millones más 100 millones son 1.050 millones. Esos 1.050 millones arriba están correctos. Vamos a dividir 200 millones como fondos comprometidos con la obra de inversión. Y lo demás, el resto que ahí mismo nos dice los 850 millones los depositamos en el fondo de la Tesorería General de la República. Al momento de digitar me le comí 0. Eso fue. En el número 12 dice que el gobierno recibe del Banco de la Industria con sede en Managua la suma de 1.000 millones, quienes han canalizado préstamos del gobierno de Findecia para cubrir el déficit fiscal
del presupuesto de este año, de los cuales ya están comprometidos 785 millones para el pago de servicio de deuda. De sus recursos propios, el Banco de la Industria hace préstamo a largo plazo al gobierno por 500 millones y a corto plazo por 826.789.000, los cuales también se aplicarán a la cobertura del déficit fiscal. Entonces ahí tenemos préstamos internos, 1.000 millones, 1.000 millones, que es el Banco de la Industria, con sede en Managua. Por eso ahí vemos deuda pública interna. Después tenemos deuda pública externa, los 500 millones. Después tenemos la deuda pública interna a largo plazo por 826.789.000. De todos esos préstamos que suman 2.326.789.000, vamos a dejar comprometidos 785 millones, porque ahí nos dice que ya están comprometidos 785 millones para el pago de servicios de la deuda. Y el resto lo ingresamos al Fondo de Tesorería General de la República, que serían 1.541.789.000. Entonces aquí es distribuir y siempre ir dejando la parte de... Ahí son billones, sí, pero. ¿En cuál decir? Son de 100.000 millones. En lo que había en el banco, el industria mandaba la suma de 1 billón. ¿Sí? No. Para mí son 1.000 millones. Es que en el que están en préstamos externos por pagar, ahí sí son 500.000 millones. Pero después se agrega otra 500 cifra. millones son en ese. Ah, sí, es cierto, son 500 millones. Externa. Sí, son 500 millones. Y la otra veo que son 1.000 millones. Es que vamos a trabajar con esas cantidades, ¿verdad? Sí. Sí, esa balanza que viene está... está ahí Va a haber mucha confusión ahí. poderosa. Porque todos los números son así. Dice que el número 13 para apalancar sus operaciones decide colocar letras de tesorería para cubrir necesidades financieras estacionales por la suma de 345 millones. Entonces ahí simplemente letras de tesorería de 345 millones. Obviamente está pidiendo sobre y lo ingresamos a banco en el Fondo de Tesorería General de la República, los 345 millones. Entonces ahí pues, lo que vemos es diferencias cuando tenemos en esa de banco de los fondos comprometidos, que el mismo asiento nos dice que qué parte queda comprometida. Entonces ahí es donde hacemos diferencia, digamos. Si no, simplemente lo depositamos en la cuenta de la Tesorería General de la República. El número 14 dice que se detallan los intereses que tienen que contabilizarse, que son generados por la deuda pública mensualmente. Por pagar a bancos nacionales tenemos intereses corrientes 11.121.980, intereses moratorios 7.500.000. Y a organismos internacionales, intereses corrientes de 233.987.000. E intereses moratorios de 83.568.111. Y aquí viene el asiento para contabilizar todos los intereses. Entonces ahí tenemos intereses de la deuda interna, los 11.121.980, los intereses de la deuda externa, los 233.987.000, los intereses por mora de la deuda interna son 7.500.000
y los intereses por mora de la deuda externa 83.568.111. Y ahí su contrapartida, intereses de deuda externa por pagar, intereses de deuda interna por pagar, intereses por mora de deuda interna por pagar, interés por mora de deuda externa por pagar. Aquí tenemos cuentas de gasto contra cuentas de pasivo, que generalmente eso hacemos en contabilidad tradicional, pero aquí con tal vez diferentes nombres, o como esto de deuda interna y externa no tenemos en contabilidad, pero sí registramos intereses de préstamo. Me va a sacar el Zoom. Por un momento